Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Enseña y Aprende. En esta ocasión vamos a hablar de la carrera de Administración de Empresas y vamos a hablarla justamente con Jorge Portugal. Él es administrador de empresas de profesión. Actualmente trabaja como gerente de operaciones de la empresa de Perú Masivo y bueno, ha realizado también un montón de estudios como por ejemplo tiene un MBA gerencial en Centrum y muchísimo más. Nos va a contar acerca de él y también de la carrera de Administración de Empresas para ayudarnos un poquito más a saber sobre esta carrera. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Enseña y Aprende. Hola Mapi, ¿cómo estás? Mucho gusto y un gusto de estar con todos. Bueno, aquí para responder las cosas que quieran preguntarme, estoy atento a Genial, responder. lo máximo. Muchísimas gracias. Bueno, primero de repente conocerte un poco más. Si nos puedes contar acerca de ti, cómo decidiste estudiar la carrera de Administración de Empresas y cómo es tu trabajo actualmente. Bueno, ¿cómo decidí estudiar administración de empresas? En realidad, eh, como muchos de los jóvenes que estamos por terminar el colegio, no tenía muy claro qué cosa estudiar, ¿no? Tenía ciertas vocaciones, algunas carreras que de repente eran muy complicadas, ¿no? Incluso tuve la vocación por ahí de estudiar geología, pero mi hermana estudiaba administración de empresas y conversando con ella me contó un poco cómo era la carrera de administración y creo que eso me ayudó muchísimo y por eso me parece muy importante lo que estás haciendo porque ayuda muchísimo a las personas a identificar sobre todo qué quieren cuando tienen dudas. Hay muchos que desde primaria lo tienen clarísimo que van a estudiar, pero no todos no tienen esa misma, esa misma vocación. Lo bueno de la carrera de administración es que es la base de muchas carreras. Entonces, tú si empiezas con eso, de ahí puedes ir descubriendo, vas desarrollando, te vas conociendo y te puede servir para de repente especializarte en algo específico que te guste más. Entonces empecé a estudiar administración en la Universidad de Lima, postulé y ingresé a la carrera de administración, ya iba a la mitad de la carrera más o menos, y comencé a tener el mismo problema, ¿no? Que al principio, ¿qué cosa hago, no? Entonces, no, a pesar de que ya había estudiado algunos temas, no encontraba realmente algo que me gustara, porque muchas veces el estudio es muy abstracto, es muy, de repente muy teórico, y no te das cuenta, pues, qué cosa es ya en estar en una oficina, en un lugar de trabajo, en un centro de trabajo, haciendo ya, ¿no? Ejecutando todas esas cosas que estás estudiando. Entonces, tuve ahí una pequeña crisis conversando con mi papá, le digo, ¿sabes qué? Me estoy aburriendo, no le encuentro mucho el sentido a lo que estoy estudiando. Entonces mi papá me dijo, ¿sabes qué? La mejor forma es que empieces a practicar. Entonces comencé a hacer buscar en mi red de contactos, la red de contactos de mi papá, y conseguí un trabajo en esa época era una de las fábricas de botellas del grupo Bacus, se llamaba Manufacturera de Vidrio. Y conseguí entrevistarme con el gerente de recursos humanos y le dije, ¿no? Le conté un poco, ¿no? Le conté, estoy estudiando en la Lima, estudio administración y me dijo, mira, yo te sugiero, te voy a hacer un plan de, de prácticas en diferentes áreas y tú vas a ir descubriendo cuál te gusta más. Entonces realmente fue para mí la solución a mis problemas porque incluso empecé en recursos humanos, de ahí pasé al área de producción, de ahí pasé al área financiera, al área contable, sistemas, marketing, ventas y finalmente de las últimas, yo estuve casi 4 años en esa empresa, ¿no? De los cuales 2 fueron prácticas, ¿no? Casi 2 años practicando y el último año empecé a practicar en logística y para mí encontré dónde estaba yo realmente cómodo, realmente me gustó lo que hacía y bueno, comencé y dije, no, de aquí nadie me mueve. Entonces comencé a ayudar a todos por ahí como practicante, pues a veces uno no tiene una función específica, ¿no? Entonces comencé a ayudar al de compras, al de almacén, comencé a estar en importaciones, diferentes negociaciones, servicios generales y en ese tiempo se dio una oportunidad de una vacante de trabajo y postulé.
nos evaluaron y logré conseguir mi primer trabajo. Yo estaba en 8º ciclo de la universidad en ese momento y ya estaba como empleado en una empresa. Entonces, no solamente las prácticas me ayudaron a encontrar lo que me gustaba, sino que creo que fui el primero de mi promoción en conseguir trabajo. Y creo que eso es algo importante, ¿no? Porque realmente los cursos se me hicieron, uno dice, pucha, trabajabas y estudiabas, ¿cómo te daba el tiempo? Sí, todavía. Mucho más fácil los cursos, de todas maneras. Para mí todo era más simple y más rápido. ¿Por qué? Los trabajos los hacía de la empresa en la que trabajaba. Casi todos los proyectos y todo el mundo quería estar en mi grupo porque yo tenía toda la información, los accesos. Claro. Así es, había rotado por todas las áreas, tenía contactos en todas las áreas y sabía cómo funcionaba todo. A veces no tenía ni que preguntar, iba de frente a los archivos y ahí sacaba toda la información que necesitaba. Entonces, de verdad, tener esa oportunidad de practicar estando en la carrera, uno dice, no, se pierde tiempo, no te da tiempo. No, el tiempo... O la típica, mejor dedícate a estudiar y saca buenas notas, ¿no? Pero en realidad no necesariamente pierdes, sino más bien ganas muchísimo más, ¿no? Has dicho muchísimas cosas muy importantes. Yo creo que incluso trabajar te ayudó como a tener esta etapa de enamorarte de tu carrera que no la habías tenido antes, ¿no? Y o sea, obviamente igual me gustaría aclarar que no porque Jorge no sabía qué estudiar, estudió esta carrera, quiere decir que esta carrera sea para los que no saben qué estudiar, ni no para nada, ¿no? Sin embargo, justamente aquí viene otra pregunta, ¿no? ¿Qué le recomendarías a aquellas personas que quisieran estudiar la carrera de administración y de hecho quieren, ¿no? Y no como tú que en ese momento no estaba seguro, ¿no? ¿Qué les dirías a estas personas de esta carrera? Mira, administración de empresas es una carrera que tiene una cobertura muy amplia. Entonces, incluso es bueno que cuando vayas a estudiar administración, sepas cuál va a ser tu especialidad, ¿no? O sea, si puedes saberlo, mejor, te va a ayudar muchísimo más y no vas a tener las crisis que yo pude tener en cierto momento de no saber en qué especializarme. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la administración? ¿Te gustan las finanzas? ¿Te gustan los números? Ahí. O sea, puede ser, muchos pueden decir, no, la administración es muy fácil. La dificultad te la pones tú. ¿Cuánto quieres aprender de eso? Puedes pasar el curso así como hombre invisible o puedes simplemente empezar a investigar por tu propia cuenta, empezar a trabajar, a analizar un poco más, porque los profesores te dan todas las herramientas para que tú profundices al nivel que quieras llegar. Eso es una gran ventaja que se tiene en la universidad, que de repente el colegio antiguamente te limitaba mucho, te decía, solo tienes este libro. Los profesores te dicen, tienes toda la biblioteca para ti, tienes acceso a la biblioteca y te puedes quedar las horas que quieras ahí. Y bueno, el aprendizaje ya es más autónomo también, así que depende de uno mismo. Quiero hacerte otra pregunta acerca también de la carrera de administración. Tú comentas de que hay que estar seguros de la especialidad a la que queremos ir. ¿Y cuáles son las especialidades de la carrera de administración? ¿O a qué te refieres con especialidad? Algo así es, o sea, son rubros un poco amplios, ¿no? Por ejemplo, ¿te gustan las ventas? Yo lo enfoco un poco más a la estructura de organización de una empresa, ¿no? ¿Qué áreas tiene una empresa? Porque en casi todas encaja un administrador, de alguna manera. De repente, incluso en contabilidad, ¿no? Un administrador puede encajar. No puede ser un contador público y firmar, porque obviamente ahí sí necesitas la carrera. Pero dentro del área contable hay un área que se llama análisis financiero, que está análisis contable y financiero, que no necesariamente está en el área de finanzas, muchas veces están unidas esas áreas. Entonces, tú puedes ser un financiero, ¿no? Ver temas de caja, movimientos de dinero, de divisas, incluso bolsas, si es que la empresa invierte o participa en la bolsa, ¿no? Temas financieros, ¿no? A todo nivel en administración de empresas, puede llegar a ser incluso ejecutivo de bolsa, ¿no? En la parte de ventas está la parte un poco más creativa, la parte de marketing, ¿no? La parte comercial de ventas, que ya es un poco la estructura operativa de un área de ventas, temas de motivación, temas de desarrollo de vendedores, orientación a resultados, todo ese tipo de cosas. Hay todas estas especialidades
hasta qué rango o cuáles son los rangos que puede tener un administrador dentro de una empresa y en qué sectores o rubros puede trabajar. Mira, el administrador de empresas es lo más versátil que puede haber. Puede ser gerente general, o sea, es más, cuando tú estudias la carrera, te dicen, o sea, nosotros te estamos preparando para que seas el gerente general de tu empresa. No para que trabajes en un área financiera o un área, no. Nosotros te preparamos para que seas gerente general. Tienes que conocer todo. Y esa es una de las grandes ventajas de la administración de empresas. O sea, no hay nadie que te pueda decir algo que tú no lo hayas visto antes, que no lo hayas estudiado antes. Salvo que sea algo muy técnico, muy específico, hacen una minera y te hablan ya de formulaciones, ¿no? De repente de minerales, o en una constructora ya temas de diseños de construcción, pero todas las demás áreas básicamente funcionan muy parecido. En todos los rubros, algo que me preguntabas, en todos los rubros, las estructuras administrativas son muy similares. Pueden cambiar ciertas áreas enfocadas a un tipo de negocio específico, pero el concepto de finanzas, el concepto de ventas, el concepto de logística es el mismo. Y actualmente en la empresa donde trabajas, ¿qué cosas haces como gerente o como administrador? Como gerente de operaciones, las empresas de este tipo, el área de operaciones equivale al área comercial, es la generadora del ingreso. El área de operaciones, o sea, si nosotros no movemos los buses, no generamos ingresos a la empresa. Entonces mi función es que la operación de los buses, lo que nos solicita el concedente, en este caso que es la ATU, ¿no?, del gobierno, nos pide, tú, Perú Masivo, tienes que hacer estas rutas. Entonces nos dan una cierta cantidad de rutas y nosotros tenemos que ver la forma más eficiente de utilizar nuestros buses y nuestros conductores, ¿no? Entonces hay una serie de planificación, hay sistemas de planificación para poder se hacen incluso tabulaciones, ¿no? En buscar la ruta más eficiente, con el menor uso de buses y el menor uso de conductores, ¿no? Obviamente hay que tener parámetros muy claros de autonomía de buses, hay que tener parámetros muy claros de 8 horas de trabajo para los conductores, no pueden manejar de 8 horas, no pueden manejar 8 horas continuas, tienen que tener tiempo de descanso, y todo eso se integra en un gran software. Entonces, sacamos esa planificación y se la entregamos a un área operativa, que son los que ejecutan, los que monitorean la operación, el cumplimiento de toda esa planificación. Entonces tenemos un grupo de gente que está al lado de los conductores, monitoreando, viendo que todos lleguen en su momento, que lleguen a tiempo, que se cumplan con todas las obligaciones que tenemos como concedente. Entonces es bastante complejo, tenemos accidentes, hay que resolverlos, tenemos situaciones, usuarios, congestión de usuarios, a veces nos piden apoyos especiales, hay que tener los recursos disponibles, ¿no? Y mucha coordinación con el área de mantenimiento para poder pasar los buses por mantenimiento. Aquí el mantenimiento es algo básico, el bus es la herramienta de trabajo y tiene que funcionar como perfectamente, ¿no? Como un avión, o sea, se nos cae o malogra un bus, significan 80, 90 personas que se quedan detenidas ahí y no podemos permitir eso, ¿no? Entonces, hay justamente estás mencionando un montón de cosas que haces en tu trabajo y de hecho todas las has aprendido en el camino, o bueno, la gran mayoría, desde el momento que empezaste a estudiar, ¿no? Y eso es algo que también quiero como que mencionar para que los que vean el video no digan como, ay no, todo eso yo no sé hacerlo. No, es que lo vas aprendiendo en el camino y con toda la experiencia obviamente que Jorge tiene, le ha permitido tomar buenas decisiones y poder llegar a donde está, ¿no? Sin embargo, también hay cierta base que del cole los chicos y chicas que quieran estudiar la carrera de repente deban tener. ¿Consideras que deben saber algo previo para estudiar la carrera de administración? Mira, para estudiar administración, en realidad no tienes que ser un especialista en algo. Hay gente que naturalmente, por ejemplo, está muy, muy orientada a las letras, ¿no? A cursos en el colegio de repente de historia, de geografía. Las matemáticas no son su fuerte. Entonces, en administración vas a encontrar, ¿no? Por ejemplo, el área de marketing.
el área de marketing requiere mucha creatividad, mucha imaginación, mucho de una conexión con las personas, empatías, ¿no? De ser un poco analítico a nivel personal, ¿no? Personas como tú, por ejemplo, que le gustan temas de redes sociales, de comunicación, ¿no? El marketing tiene mucho de eso. Entonces, eso son a veces habilidades naturales. Ya lo que te enseña la universidad, ¿no? Y la experiencia, obviamente, también, es cómo darte herramientas para que puedas desarrollar esas habilidades de una manera más estructurada, de una manera más práctica y sobre todo que puedas monitorear tus resultados. Te da las herramientas para poder hacer eso, ¿no? Yo creo verdad, que incluso, perdón, ¿no? Ahí complementando lo que dices, incluso tenemos, de hecho, o sea, yo todavía tengo 25, no hace mucho que terminé el colegio, pero hay mucha diferencia, sí, de la época en la que terminé el colegio ahora, que gracias al fácil acceso de repente a la tecnología o a la información, hace de que haya muchos chicos con muchísimo más talento, de todas maneras, y muchísimo más, de repente, habilidades, o que desarrollen más rápido estas habilidades y se complementen con la profesión con la que estudien, ¿no? Como estás comentando tú justamente, ¿no? Y también queríamos saber, o bueno, quería que nos cuentes, ¿cuál es el perfil de alguien que quisiera estudiar la carrera de administración de empresa? Mira, para mí el que quiere estudiar administración de empresas normalmente debería estar muy orientado a la creación de su propia empresa. Entonces tiene que ser personas, por ejemplo, muy, esta palabrita, que quieren generar negocios, emprendedor. Tienes que tratar de ser un poco emprendedor. ¿Por qué? Porque la administración te va a dar, si eres un emprendedor, es tu carrera. Porque te va a enseñar a crear una empresa de cero. Hay un curso que te enseña específicamente a abrir, tienes que ir a registros públicos, tienes que ir a SUNAT, tienes que inscribir tu no, todo te enseña para que tú puedas crear tu empresa. Te genera las nociones básicas de contabilidad para que tú puedas llevar tu propia contabilidad, llevársela a un contador público que te la firme y lo entregas a SUNAT, ¿no? Entonces, te da todo ese conocimiento básico y obviamente cuando vayas creciendo, ¿no? Ya vas contratando tú gente un poco más especializada, ¿no? Un contador, un economista, de repente un diseñador gráfico para si quieres desarrollar más tus temas de marketing. Los perfiles, ¿no?, necesarios según el negocio que tengas. Así es. Pero tú vas a poder monitorearlo todo. Entonces, obviamente, eso nadie lo sabe saliendo del colegio. La universidad te va a ir preparando para eso. Entonces, muchos, ¿qué hacen? O sea, les gusta. En mi caso, no era una persona demasiado emprendedora. Me daba miedo hacer un negocio porque decía, y si quiebro, y si esto, y si el otro, me da un negativo a veces. Entonces, dije, mejor trabajo en una empresa, voy aprendiendo, y más adelante, ¿no? Si siento la confianza y veo una oportunidad, tengo la capacidad de crear un negocio. Entonces, esa es la ventaja, la versatilidad que te da la administración. Es una carrera, para mí, es la más versátil que existe en el mercado. Muchos empiezan con un enfoque emprendedor y realmente les sirve la carrera muchísimo, y ya simplemente si algo, el emprendimiento requiere alguna preparación adicional, ya tomas unos cursos más cortos, ¿no? Claro, te puedes complementar con incluso una especialidad, ¿no? O sea, una especialización. De repente estudias administración y de pronto te gusta la moda, puedes llevar cursos de modas y haces tu propio emprendimiento y complementas, ¿no? Ahí. Y la carrera de administración te ayuda a gestionar tu negocio sin ningún problema, con todo el conocimiento que puedas tener de todos los aspectos relacionados a una empresa. Tengo una última preguntita para ti. Existe la carrera de administración de empresas, pero también hay carreras afines como la de simplemente la carrera de administración o la carrera de negocios internacionales. Entonces, ¿en qué se diferencia la carrera de administración de empresas con todas las demás? Principalmente que, por ejemplo, la administración de negocios internacionales está enfocado más al comercio exterior. El comercio exterior, ¿qué cosa es? Es principalmente
O sea, para uno exportar o importar necesita saber una serie de conocimientos técnicos, ¿no? De partidas arancelarias, reglamentación internacional, requisitos aduaneros, tanto de origen como en destino. Entonces, la carrera de comercio exterior te prepara para eso, ¿no? Te prepara para ser un especialista en importaciones y exportaciones, pero no te prepara para gestionar una empresa. Esa es un poco la diferencia. O sea, puedes trabajar en una agencia de aduanas, sí, ahí probablemente puedas ver 4 o 5 áreas, pero no gestionas, no administras, no ves contabilidad, no tienes visión de marketing, no tienes visión financiera, tienes más un tema de comercialización, de compra y venta y gestión aduanera, ¿no? Pero no te da ese enfoque global que te da la administración, ¿no? Hay otras carreras también similares, está la del comercio exterior, está también... Igual, perdóname ahí, Jorge, que también es importante que los chicos sepan, y es que a veces simplemente cambia el nombre de acuerdo a la institución educativa, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, algunas lo tienen como administración nada más, otras como administración de negocios y otras como administración de empresas, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, puede que sea lo mismo, y para eso siempre les recomiendo ver las mallas curriculares de cada una para hacer su diferencia, ¿no? Buscar la diferencia y ver por dónde se inclinan más, ¿no? Por qué institución, ¿no? Claro, incluso, o sea, lo que dices es muy válido porque, bueno, en mi época, pero yo creo que ahora también, las carreras de administración, según el centro de estudio, pueden tener cierto enfoque o cierta fuerza en alguno de los temas. En mi época, yo recuerdo claramente, la Universidad de Lima era muy conocida por el desarrollo de marketing y ventas. O sea, los administradores, ¿no? La especialidad, o sea, ya el rubro específico de marketing y ventas era muy solicitado por las empresas. Y me acuerdo en esa época la Universidad del Pacífico, enfocada principalmente en las finanzas. Entonces, si alguien, por ejemplo, de una empresa en mi época decía, necesitamos un jefe de finanzas, ¿no? Primero era Pacífico y después era la de Lima. ¿Por qué? Porque siempre el enfoque de una universidad iba más para el tema de finanzas. Si era un marquetero, era la de Lima, a veces me llamaban a lo de la Pacífico, porque su noción era bastante, la cantidad de cursos, la profundidad que entraban en ciertos cursos era mayor, ¿no? En una universidad que en otra. Entonces, por eso es importante lo que tú dices de revisar la currícula. Si tú estás enfocado, de repente sientes que tu tendencia más es el marketing, revisa las currículas, ahora hay muchas más opciones de universidades, ¿no? Entonces... Y incluso la misma universidad ya no solo se centra en una, a veces tienen varios enfoques. Entonces, tanto hay opciones de universidades como de enfoques dentro de la misma institución educativa. No puede ser instituto o universidad. De la misma carrera, cuando te dan la opción de escoger cursos, ¿no? Tú puedes inclinar un poco la balanza hacia un área que te llame la atención a ti. O claro. Y tú manejas tus créditos, ¿no? Por lo menos así es en la de Lima, donde tú estudiaste, por ejemplo. Y creo que así es en la UPC y en otras instituciones. Así es, sí. Había que tener buenas notas nomás para escoger los cursos. Había que forzarse un poco. Ah, sí, para escoger primero. No, justamente estuve hablando con un chiquito de cuarto año de secundaria, que él debía estar en tercero, pero por tener muy buenas notas, le hicieron un examen y subió a cuarto. O sea, se ha saltado un año, ¿no? Bueno, eso fue en primero a segundo, ¿no? Y yo le digo, igualito hay ventajas, así la gente diga como, ay, tener notas no te hace más ni menos, pero sí te da más ventajas frente a otros, o sea, frente a momentos, ¿no? Como tener buenas notas, te pone primero en la lista de matrícula, de escoger los cursos, ¿no? Que también es importante. Bien, Jorge, aparte creo que podríamos... Perdón, las notas al final no son una prueba exacta, pero muy cercana a lo que has aprendido. Entonces, malas notas probablemente que no prestaste atención, entonces no te salva nadie, ¿no? Claro, exacto. Eso mismo, tal cual. Bien, Jorge, podríamos quedarnos hablando horas. Yo creo que puede haber una entrevista parte 2. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo y de verdad te espero que a los chicos les sirva, a los chicos y a las chicas les sirva mucho esta entrevista y se animen, pues, ya sea por esta carrera o algo también de lo que hayas podido decir les inspire a tomar la decisión de la carrera que quieran estudiar. Muchísimas gracias por tu tiempo aquí en Enseña y Aprende.
Gracias a ti también, un gusto saludarlos a todos.